Dios Padre, lleno del amor y la gracia, te damos las gracias. Te damos las gracias por permitir este tiempo precioso y por permitirnos compartir esta gracia del Señor, compartiendo el mismo servicio bajo la gracia del Señor. Además, te damos las gracias porque nos has permitido la vida eterna y este trabajo importante con el que podemos hacer algo en la Iglesia, que es tu cuerpo. Ayúdanos a que podamos encargarnos bien de este servicio y llena a cada uno de nosotros con la sabiduría necesaria, y también ayúdanos a que podamos guiar bien los estudiantes que tenemos. Ayúdales a que puedan crecer como buenos soldados del Señor y que para ello trabajen bien desde su sitio actual. Hemos orado en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a estudiar sobre el tema 2, que es la Biblia, la palabra de Dios. Es un tema muy amplio que es difícil de tratar. Por eso es muy difícil explicarla en un tiempo corto. Pienso que es más difícil explicar sobre la Biblia a los niños. Es mucho contenido si queremos explicar todo, entonces espero que expliquen las partes necesarias e importantes que quiero transmitir a los niños. La Biblia es una cosa que hay que aprender durante toda la vida. Durante toda la vida tenemos que estudiarla. El primer curso y segundo curso de secundario, bueno, los de infantil también, ellos se enfrentarán por primera vez a esta Biblia. Por tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en cómo ayudarlos para que sean familiares con la Biblia. ¿Qué cosa buena tendríamos si sabemos hasta los capítulos y versículos con detalle y quién es el que dividió los capítulos y versículos, etcétera? Si no la leo, no tiene nada que ver. Tendremos que estudiar cuál es el bien que nos da Biblia y experimentando ese bien, yo primero tenemos que transmitirlo a los niños. En vez de intentar enseñar mucho, aunque sea una o dos cosas, pretendemos enseñarles bien. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en esto. Podemos hablar de esta Biblia solamente durante un año entero. Como el tema es la Biblia, si tratamos de estudiar todo lo de la Biblia, a los niños les costará. A lo mejor no volverán a ver la Biblia. Poco a poco pensemos que estamos dejando piedra por piedra para completar la pasadera, y así poco a poco tenemos que enseñar la Biblia. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Los que no lo han memorizado no lo buscan, pero vamos a leer juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es la palabra principal de hoy. He resumido 6 puntos de 1 al 6. Primero, esto es la palabra principal. Número 1 es que la Biblia es la palabra de Dios. Es cierto. Número de Testamento 27, Antiguo Testamento 39 libros, total 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios. Estamos viviendo en una época donde es difícil de reconocer esta verdad.
Antes, ninguno negaba que estos 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día hay poca gente que reconoce esto. Se dice que fue escrita por los hombres, algunas partes son de la palabra de Dios y otros no. Así estamos viviendo en una época de que la autoridad absoluta de la Biblia se ha perjudicado. La autoridad de la Biblia se ha caído tanto que gastamos mucho tiempo para explicar que la Biblia es la palabra de Dios. Es una gran pena. Es muy importante reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Eso pasa a los niños también. La Biblia nos advierte severamente que no hay que añadir ni quitar ni un tilde de la Biblia. El primer rectador del Antiguo Testamento y el último rectador del Nuevo Testamento dijo: no añades ni quites ni un tilde. Está enfatizando que no añada ni quite ni un tilde y está repitiendo la Biblia misma, que es la palabra de Dios. Está gastando muchas partes para decir la expresión de Dios dijo. La palabra de Jehová vino y dijo. Pienso que hay muchas expresiones de este tipo porque puede que tengamos duda a la hora de leer la Biblia o que tengamos desconfianza de la Biblia. Nosotros tenemos que fijar en estos. La especialidad de la Biblia tiene más valor cada vez que investiguemos. En la Biblia aparece 7 milagros. Esto lo he copiado de la imagen. Sin embargo, aparte de estos, también hay más contenidos. Es muy adaptable. Si estudiamos el contenido de la Biblia, podemos saber qué es la palabra de Dios. Y también a través de mucha situación podemos saber que este libro es muy especial. Y esto es la palabra de Dios. Por tanto, a través de muchas pruebas tenemos que reconocer que esto es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita durante 1600 años, pero entre tiempo había 400 años de silencio. Después de haber escrito Malaquías hasta Juan Bautista había 400 años de tiempo de silencio, y después de este tiempo el Nuevo Testamento fue escrito, pero maravillosamente se han reunido estas dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Isaías capítulo 34, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Dios dijo, y como Dios lo reunió, entonces nada falta. Si investigamos la Biblia, nada falta de la Biblia. Todas las palabras necesarias para nuestra vida cristiana está escrita en la Biblia. Esta Biblia fue escrita desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Y también fue escrita por 40 personas, fue escrita por 3 idiomas y fue escrita por 3 lugares diferentes de distancia de 9,000 kilómetros. A pesar de ello, todas las partes están reunidos. Esto es un milagro. ¿Hay algún libro como este? No, ¿verdad? Unidad y la solidaridad. Desde este punto también es un libro maravilloso. ¿Hay algún libro que se ha vendido tanto como la Biblia? No. Hoy en día hay Biblias muy caras, sin embargo, antes se vendían muy baratamente. Yo creo que hoy en día se vende más para ganar más dinero. Es decir, se venden caro para ganar más dinero. Sin embargo, Biblia es bestseller. Se ha vendido mucho. Esto significa que esto se ha traducido en muchos idiomas. Y también la Biblia es fácil de ser leído
por diversas edades. Además, los analfabetos también pueden leerla. Y también pueden escuchar y entender. Entonces los niños también pueden leer la Biblia. A veces los ciegos leen por braille. Así muchas personas están leyendo esta Biblia y esta Biblia está dando mucho interés a las personas. Es algo muy maravilloso. Hay muchos idiomas y está bastante bien protegida esta Biblia. Por eso es un libro muy maravilloso. Esta Biblia ha sido perseguida durante mucho tiempo, ha sido quemada durante mucho tiempo y debido a esta Biblia mucha gente se ha muerto. Sin embargo, esta Biblia nos ha llegado hasta nosotros. Por tanto, ciertamente esta Biblia es la palabra de Dios. Si investigamos la situación que pasa alrededor de nosotros y si estudiamos un poco sobre la Biblia podemos saber. Por eso es muy importante repetir a los niños que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. 2. La Biblia es un libro con lo que podemos conocer a Dios y el libro de la guía para servir a Dios. La manera de conocer a Dios es la revelación general y especial. La revelación general es la creación. Si vemos la creación, sin duda podemos conocer a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así está escrita y lo podemos saber claramente. Esas revelaciones generales nos guían a la revelación especial. Entre ellas, la Biblia es la revelación especial, que es una manera de conocer a Dios exactamente. Es lo que Dios nos ha dado. La Biblia es lo que nos explica con detalle quién es Dios, qué personalidad tiene, qué es lo que odia. Por eso, si investigamos según la conciencia esta Biblia, podemos entender correctamente a Dios. Y aquí no es el fin. Sin embargo, podemos aprender que tenemos que servir a Dios. Después de leer, vale, y ya está. No es así. Y servirle o no, no es una elección. Nosotros si leemos el libro sobre famoso, por ejemplo, en caso de Corea, ¿quién es el más famoso? ¿Quién? ¿Chang Bogo? Es una respuesta que no esperaba. Es Rey Sejong, puede ser, ¿verdad? Porque sale incluso en la billete, ¿verdad? Conocemos muy bien sobre el Rey Sejong. Yo he leído un libro sobre el Rey Sejong y he recibido la lección. Y seguirle su vida o no, depende de mí. No tiene mucha importancia. Sin embargo, Dios, Jesús, seguirle o no, no es una elección. Ciertamente y debidamente tenemos que servirle. Tenemos que creer en Él. Por eso, según nuestra conciencia, si investigamos la Biblia, entonces tenemos que reconocer que la Biblia es la verdad. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 está escrito: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y tener estos estatutos, para ponerlos por obra. Está escrito que tenemos que aprender a temer a Jehová Dios a través de la Biblia. Estás diciendo sobre esto seguidamente. Sin embargo, irónicamente, hablar mucho y ponerla en práctica es diferente. ¿Qué pasa si pisamos el fuego de carbón? ¿Qué pasará a pie? Se quemará, ¿no? Conocer mucho sobre la palabra y ponerla en práctica es diferente. Esto pasó a Salomón. Por tanto, conocer muy bien sobre la Biblia y poner en la práctica es diferente. Por eso tenemos que acercarnos mucho a Dios y tenemos que esforzarnos a conocer a Dios. Y no tenemos que conocer con nuestra mente solamente, sino con nuestra vida. Eso sería la gloria para nosotros. La Biblia es el libro que guía nuestra vida. 3. La Biblia nos hace conocer a nosotros mismos. La Biblia enseña la imagen original de la vida a través del juicio de Dios.
nació en el pecado y vivió viviendo en el pecado y muere en el pecado. Eso es la vida. Parece que todo va bien, todo es bueno, sin embargo, al final no nos queda nada y vuelve a Dios con la mano vacía, con el deseo carnal, el deseo del ojo, el deseo del mundo. La gente vive deseando todos estos deseos, sin embargo, a la hora de volver a Dios, ¿lleva algo? No, ¿verdad? Como no lleva nada, se dice, viene con la mano vacía y vuelve con la mano vacía. Eso es la vida. Nos enseña claramente. ¿Entonces la vida termina así? No. Después de la muerte también hay otra cosa. Nos enseña Biblia esto. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si nosotros podemos explicar solamente con la muerte, entonces la Biblia no tendrá la especialidad. Sin embargo, después de muerte hay el juicio. Dios juzgará toda nuestra obra después de la muerte. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo voy a estar ante Dios? ¿Cómo voy a estar ante el juicio de Dios? Por eso, esto como tiene relación conmigo, entonces la Biblia es muy importante para mí. Eclesiastés, capítulo 11. Yo creo que el dicho, disfruta en juventud, esta expresión sale de este versículo. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Leamos juntos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El que va a juzgar es Dios, y habrá el juicio. Por eso disfruta en juventud. Vale, si quieres disfrutar de juventud, hazlo como quieras, pero recordad que Dios va a juzgar. Por eso en versículo 1 también está escrito, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Recordad. Y en versículo 7 también pone, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por eso el fin de todo el discurso oído en este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Esto es versículo 13. Nosotros al final estaremos ante el juicio. Dios va a juzgar cómo hemos vivido. Dios va a declarar todo. ¿Cómo éramos nosotros ante Dios? Esta vida no es el fin. Habrá el mundo venidero. Por eso tenemos que saber mirar a nosotros mismos a través de la Biblia. Nosotros viviendo en este mundo y moriremos en la oscuridad y luego seremos juzgados por Dios. Tenemos que recordar esto. El hombre tiene el corazón más perverso y engañoso que todas las cosas. La Biblia a través de este tipo de la palabra nos enseña a conocer a nosotros mismos. Entonces al pensar en estos versículos solamente, entonces, la mano vacía y volver también con la mano vacía. Qué triste es la vida. Es la vida que está bajo efímero. Esto es una vida muy corta. Sin embargo, yo vivo este tiempo corto en el pecado. La vida es muy vacía. Sin embargo, la Biblia nos enseña cómo estamos viviendo, y después el punto 4, y después nos enseña el amor de Dios. El amor de Dios está escrito en la Biblia, y el juicio de Dios nos hace comprender cuán pecadores somos. Sin embargo,
el amor de Dios nos enseña cuán preciosos somos. La Biblia está enfocado en enseñar el amor de Dios. Entonces, ¿en dónde estará enfocado? En Jesús. A pesar de que la vida es muy corta, sin embargo, toda la Biblia está escrita enfocada en la vida de Jesús. Por eso, este mundo ya está llevando 6.000 años. Sin embargo, esto es un tiempo muy corto. Desde el principio hasta la venida de Jesús, 4.000 años. Durante ese tiempo tan largo, especialmente los 3 años y medio de la vida de Jesús, está muy enfocado, está muy enfatizado. Especialmente su muerte en la cruz, desde a las 9 de la mañana hasta 3, durante 6 horas. Esas 6 horas están muy detalladamente escritas en la Biblia. Si vemos esto, podemos saber cuánto nos amó Dios hasta la muerte en la cruz. Si vemos todo esto, Dios nos ha amado durante mucho tiempo y ha preparado durante mucho tiempo, sin embargo, se ha mostrado en poco tiempo. Entonces pienso también nuestra vida también es muy corta, pero tenemos que vivir como el fuego. Nuestra vida no tiene muchos céntimos, comemos, dormimos, descansamos y es todo. Ganamos dinero para gastar un poco. Sin embargo, sería una vida muy feliz si vivimos conociendo el amor de Dios y luego vivir en su amor. El amor de Dios se ha mostrado a través de su unigénito Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos capítulo 5, versículo 8, leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos conocido y confiado en el amor mostrado por Dios. Y lo conocemos Dios es amor y por eso nos ha mostrado a través de la cruz. Dios nos ha amado. Y ese amor está escrito en la Biblia y a través de esta palabra de la Biblia nosotros podemos tener una experiencia preciosa que es ser salva. El amor de Dios está escrito en la Biblia. Por eso podemos conocer su amor a través de la Biblia. Punto 5. La Biblia da disciplina para el crecimiento correcto y la madurez de la vida salva. Miren, la Biblia es la palabra de Dios. Dios quiere que a través de esa palabra de la Biblia conozcamos a Dios y llevar una vida adecuada. Sin embargo, ante Dios, como era yo, era pecador, pero este pecador que soy, he sido redimido ante Dios y ante Jesús a través de la cruz. Y después la Biblia nos explica cómo tiene que vivir el salvo. La Biblia nos da la enseñanza necesaria para el crecimiento correcto y la madurez de la vida salva. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 2. Buscamos y leamos. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para desear algo hay que desechar otro, ¿verdad? Antes de casarse tenía otro chico con lo que salía. ¿Siguiendo así se puede vivir, casarse? No, hay que acabar la relación, hay que acabar. Si uno realmente quiere vivir completamente en la palabra de Dios, tiene que desechar toda costumbre antigua y hombre antiguo. De esa manera puede amar verdaderamente. Nosotros, para escuchar esta palabra, teníamos que
madrugar y comer muy temprano. Algunos no habrán desayunado, puede por vaguez o seguramente por la mayoría será por el cansancio y porque está lejos de la iglesia. A pesar de que tengamos una Biblia muy cara, suena un poco raro, pero a pesar de que tengamos una Biblia muy cara, si no la leemos, no sirve para nada. Y si no la ponemos en la práctica, no sirve para nada. En nuestra época, la Biblia la vemos muy frecuentemente. Sin embargo, es la Biblia que es la menos leída que otros. Si tienen 5 libros en su casa, ¿ya se lo han leído todos? No, ¿verdad? Solamente tiene algunos de ellos que leen. El resto es para decoración, ¿no? La Biblia la tiene mucha gente y la mira, sin embargo, no es muy leído por muchos y se la pierde muy fácilmente. Es decir, la Biblia está por toda la parte. Como se puede verla en todos los lugares, a pesar de que se pierde, no la busca. Comparando con las épocas anteriores, estamos viviendo en una época muy buena. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 está escrito: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel, podemos saber que ahí están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y es mediante el conocimiento de aquel, es lo primero. Nosotros no solamente tenemos que tener la vida, sino tenemos que disfrutar de la vida más abundantemente. Tenemos que tener la gracia sobre la gracia. Cuando el niño recién nacido tomando la leche, si le quitamos el bebirón, ¿está contento? No, no está contento. Tampoco no está fácilmente. Y los niños también están muy enfocados en sus juguetes, no podemos quitarlo. Tendremos un problema si le quitamos, ¿verdad? Igual que esto, nosotros tenemos que desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche. Para eso tenemos que estar acostumbrados de gustar de leer la Biblia. Mi bebé tomaba la leche de marca A y un día tomó la leche de marca B y le encantó. Por eso estos días solamente toma la leche de marca B. Algunos ya saborean esta marca porque no hay muchas marcas de leche, pero el gusto es así. Si uno está acostumbrado de la comida sana, no comerá la comida mala. Igual que esto, tenemos que tener un buen acostumbre del gusto de la Biblia. Tenemos que tener buen sabor hacia la Biblia. ¿Qué sabor tiene la Biblia para mí? ¿Amargo? ¿Dulce? ¿Seco? ¿O no tiene sabor para mí? Tenemos que pensar qué sabor de la Biblia pensamos. De todas las maneras, tenemos que pensar qué sabor es la Biblia para mí. Tenemos que acostumbrarnos de gustar de leerla, especialmente lo tienen que hacer los niños. Por eso sería bueno hacer la actividad de leer el versículo de la Biblia que me gusta. Esta actividad puede que a los niños les guste mucho. ¿Por qué te gusta este versículo? Porque esto está al principio, puede decir así. ¿Por qué los niños toman la leche? ¿Por qué nosotros tenemos que leer la Biblia? ¿Es para vivir? Es cierto, también es para crecer. Nosotros tenemos que leer la Biblia para vivir y crecer. ¿Están contentos cuando sus niños no toman la leche? Si no la toman bien para mí, quiere darle la leche, pero no quiere tomarla. ¿Están contentos entonces? Ah, bien, bien. Como no hace falta comprar más leche, no hace falta. ¿Alguien es así? No, ¿verdad? Si no lo toman, forzosamente tenemos que intentar para que la tomen, ¿verdad? Igual que esto, nosotros también tenemos que intentar enseñar, aunque sea un versículo, bien a los niños.
Además, la mamá que da leche tiene que comer primero. Si la madre no come bien, no puede recibir lo bueno al niño. Es cierto. Por eso, para crecer hay que leer la Biblia y aprender. La palabra de la Biblia no es simplemente para la curiosidad y el conocimiento, sino para tener cambio en nuestra vida, y no hay que crecer de una manera incorrecta. Sin palabra de Dios no puede haber el crecimiento. El árbol junto a la corriente tiene que tener agua para crecer. Aunque está junto a la corriente, pero si no hay agua, entonces no crece. Como la vida de la planta tiene que ver con el agua, el crecimiento de los cristianos tiene que ver con la palabra. Tiene que arraigar su raíz en la palabra y tiene que obtener lo bueno de la Biblia. Al ser de niño al mayor, hay que tener la madurez también. Si solo crece el cuerpo, entonces sería minusvalía. Es muy grande el niño, pero se comporta como el niño, entonces sería raro, ¿no? Al crecer el cuerpo hay que ir madurándose también. ¿Entienden, verdad? Hay que crecer hasta que pueda comer cosas duras. Hay que ser maduro. Para una vida correcta de la fe, la Biblia es necesaria. La vida cristiana, el hombre no vivirá por el pan. Sí, ¿verdad? Vivirá por toda la palabra que sale de la boca de Dios. No tiene que decir esto en panadería, ¿vale? Si decimos esto, el dueño de la panadería nos diría algo. Allí en ese lugar tenemos que decir: cuando los cristianos se reúnen, compartieron el pan. ¿Vale? Por tanto, para una vida cristiana correcta es necesaria la palabra de la Biblia. Mostraremos nuestra personalidad de la vida. Estudiar la Biblia es el primer paso importante y fundamental para ser el siervo que Dios utiliza. Por eso, reconocer el poder de la palabra y meter en la palabra misma es diferente. ¿A qué sirve si digo que la palabra de Dios es así y tiene tal bien, si no estoy metido ahí dentro de la palabra? Yo tengo que estudiar la Biblia primero. El número 6. La postura de leer. Desear la Biblia y acercar. Leed con todo el corazón de desear conocer la voluntad de Dios, y si Dios me ha mostrado algo, obedecer, y leer con el corazón de orar. Los productos de campo, entre ellos algunos crecen rápido y otros lentamente. Por ejemplo, arroz recoge una vez al año. Sin embargo, para eso necesitamos el tiempo. Para que nuestra fe crezca, nosotros también tendremos el tiempo. Tenemos que tener el tiempo. Los vagos, a pesar de que intente, no puede obtener. Nosotros no tenemos que ser vago. El empiezo es la mitad. Tenemos que esforzarnos y tener el corazón dispuesto. Y primeramente yo tengo que mostrar a los niños que me acerco a la Biblia. Antes había una palabra que se dice: muéstrame tu poder. Los profesores tienen que vivir así. Ustedes. Los profesores tienen que mostrar esa postura uno al otro y ante los niños también. Entonces los niños dirán: los profesores leen muy bien la palabra de la Biblia. Yo también tengo que hacerlo. Así pensarán. Y cuando leen la Biblia, no la leen solamente con la Biblia, ¿verdad? Leerán seguramente muchos documentos adyacentes, ¿no? Les recomiendo entonces el diccionario de la Biblia. Espero que cada uno tenga uno, ¿verdad? Levanten mano los que tienen. La mayoría lo tienen, ¿verdad? En ese diccionario, como está dividido por temas, sería bueno. Como estos días el diccionario es muy grueso, entonces no hace falta tener un diccionario que se explica por idioma origen, porque ya es bastante con lo de tema. Y hay muchas palabras que no saben el significado, ¿verdad? En la Biblia, por eso necesitarán esto. He traído 3, el diccionario de la Biblia Agape, el de IVP y el de Visión. Hay muchos. 2 de estos están en la biblioteca. Si no saben el significado, podrán buscarlo aquí. Sería bueno. Si no saben el significado de la palabra, es bueno buscar.
A pesar de que en un poco tiempo lo olvidemos, es bueno buscar y aprender. Pienso así. Sin embargo, los profesores tienen que investigar la Biblia y estudiar, pero es difícil si les falta el documento. Porque por sí mismo no se puede entender todo el significado de la palabra. Por eso me gustaría que lo tenga en cuenta y estudiar lo importante. El libro más importante es la Biblia, y tener la costumbre de leer la Biblia atentamente es muy importante. Y si explicamos muy complicado a los niños, no podrán entender. Por tanto, me gustaría que transmitan los contenidos fáciles. Si debido a sus esfuerzos los niños intentan leer más la Biblia, sería buen trabajo. Muy buen trabajo, bien hecho. Por tanto, me gustaría que aprendamos la Biblia de Dios abundantemente. Oremos juntos. Dios Padre, lleno de misericordia y del amor, te damos las gracias. Te damos las gracias por salvarnos del pecado y dejarnos en la iglesia, que es tu cuerpo y donde obras. También nos permitiste este servicio de profesores, por eso te damos las gracias. Ayúdanos a que sigamos en el trabajo hasta tu venida, y también cuando no conozcamos tu voluntad, ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a guiar bien a los niños que nos encargaste, y ayúdanos a que podamos testificar la palabra necesaria a los niños a través de la oración. Ayúdanos a que nosotros primero podamos acercarnos a la Biblia, que es la palabra de Dios, y ayúdanos a ser ejemplo de la vida que se obtiene la lección a través de la Biblia. Tenemos muchos puntos débiles también. A pesar de ello, te pedimos más para que nos permita más sabiduría y llevar a cabo bien este servicio. Ya se ha empezado el nuevo curso, ayúdanos para que podamos pasar bien este cuatrimestre y este año también. Y ayúdanos para que enseñemos bien en este marzo. Y también guíanos y ayudamos a que vivamos en tu gracia, y el resto de tiempo también dejamos en tu mano. En el nombre de Jesús, que nos ama, siempre hemos orado. Amén.